Un saludo muy especial a todas nuestras audiencias. Les damos la bienvenida a una nueva entrega, una nueva edición de entrevistas con El Espectador, esta vez con el presidente del Senado, Iván Name, de Alianza Verde. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Tengo la satisfacción de venir a este periódico que más que un medio de comunicación es un emblema de la democracia colombiana. Listo, vamos al grano, senador, porque ayer hubo un cruce muy fuerte con el presidente Gustavo Petro. Él le dijo que usted se jacta de no aprobar la reforma social. Usted le respondió que sobre el Congreso no pesa una soga del presidencialismo, y siguió como un debate en redes sociales en el que él señaló que se trata de aprobar la reforma pensional para ayudar a los adultos de la tercera edad. ¿Usted considera que esos mensajes del presidente son una intervención indebida en la separación de poderes? Yo creo que no contribuyen mucho al entendimiento entre las ramas legislativa y ejecutivo, porque es ofenderla. Al decir que el presidente del Congreso se jacta, por cierto, esa es una palabra muy poco usada, debe ser bien comprendida y seguramente el presidente la ha estudiado muy bien para decir que nosotros nos ufanamos. Es como más común hablar de eso, de la actitud pedante de ufanarse de que una persona, un senador o el presidente del Congreso pueda reemplazar la voluntad de todo el Senado y tomar una decisión frente a una reforma. Yo creo que a eso no le doy trascendencia ya, pero sí respuesta, como lo hice ayer al decirle al presidente que nosotros somos una rama autónoma, independiente y que debe conservarse para ello un respeto mutuo en el plano de nuestra democracia. Pero no es la primera vez que chocan, ya ha habido mucho roce con el presidente. ¿Cómo ve esa relación entre ejecutivo y legislativo? Creo que está muy afectada. Bueno, no, yo creo que lo que pasa es que por eso la independencia de las ramas para poder examinar, debatir y decidir la ruta de su historia, de las naciones, y por supuesto que no coincidimos en muchas cosas del presidente Petro. Por ejemplo, consideramos que su gobierno va muy mal y que sus propuestas merecen todo el estudio detenido y cuidadoso que le daremos y decidiremos, porque el Congreso tiene una obligación con el país para ello, y estamos con la reforma a la salud en la Comisión Séptima, que ya llegó de Cámara, y con la reforma de lo pensional, que salió de las comisiones y ya está en plenaria. Lo que pasa es que hemos tenido la ausencia de bloques de congresistas que han decidido no configurar el quórum para tramitar los impedimentos, y estamos por superar esto para empezar de fondo a estudiar la reforma pensional. Claro, pero ahora lo que dice el presidente y lo que dicen de pronto algunos congresistas de la bancada del gobierno es que de alguna manera se engavetó. ¿Usted niega totalmente esa afirmación? Habría que saber qué es lo que quiere decir engavetar, guardar, esconder, y eso no lo hace el presidente del Congreso. Eso posiblemente es lo que harían quienes me acusan de ello, porque han sido sus métodos en otros tiempos. Seguramente los que hoy critican que no haya quórum fue lo que ejercieron cuando hacían de oposición. Yo no estoy ni en un lado ni en el otro, por eso afortunadamente estoy en un sector político que es el centro, para comprender mejor a quienes están en un lado o en el otro y tratar de acertar en un equilibrio que es lo que merece nuestra democracia, el respeto, porque las cosas no se examinen en un extremo o en otro, sino que se puedan de manera objetiva tramitar para que sea lo mejor lo que salga de sus deliberaciones. Sí, de su respuesta al presidente llamó mucho la atención algo, y lo cito textualmente. Usted dijo que iba a estar pendiente de que no hubiera una intervención de otra rama pidiendo o quitando en el Congreso. ¿A qué se refería con eso? Me refiero a que la autonomía y la libertad del Congreso debe ser tal que no se ejerza un presidencialismo que ponga una soga en el cuello a las decisiones del Congreso. Así como allá me dice el presidente que nos podemos ufanar de hundir las propuestas, las reformas, cosa que no es cierta, porque lo que estamos es examinándolas. Yo desde acá digo que estaremos muy pendientes de la independencia del Congreso, que no sea vulnerada por esa soga en el cuello que el presidencialismo frecuentemente le coloca al Parlamento en sus decisiones. Pero no se trata de ninguna denuncia puntual de que estén repartiendo, como dicen popularmente en el Congreso, mermelada por las reformas. No, no se trata de eso. Primero, porque tengo un gran respeto por mis colegas y por el Senado. Ningún senador veo yo que esté en una actitud transaccional, y tampoco veo al gobierno
en una posición en torno a ese método. Pero ya que me advirtieron que dicen que nos ufanamos de hundir las reformas, cosa que no es cierta, porque lo que convenga al país saldrá adelante, lo que no, no saldrá adelante, pues yo también advierto que nosotros estamos vigilantes de nuestra autonomía e independencia. Sí, es que ese choque ha tenido muchos ecos y en la Cámara de Representantes, digámoslo de alguna manera, su colega ya, que es el presidente Andrés Calle, dijo que los presidentes de las corporaciones públicas deben de alguna manera como colaborar a impulsar esas agendas sin diferencias ideológicas. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, seguramente él, que hace parte del gobierno y de quienes llevaron a Petro a la presidencia y que anda en las camionetas del BMW, mientras nosotros no tenemos ningún tipo de preferibilidad, pues tenga mayores simpatías y haya impulsado las reformas. Yo no voy a impulsarlas, sino a garantizar que se den los debates entre quienes la quieren y quienes no la quieren. El presidente del Congreso no puede ser un partidario en el trámite de las reformas de los gobiernos, porque deja entonces la esencia de la independencia del Congreso a merced de sus propias conveniencias y de lo que muy probablemente hayan transado algunos para que hayan tenido mucho éxito, probablemente algunas iniciativas. En el Senado de la República, el presidente del Congreso no tiene ninguna preferencia, sino que tiene la autoridad, la autonomía y el respeto por el Congreso para que autónomamente, libre de todo ese tráfico probable de beneficios individuales, el Senado de la República pueda tomar sus decisiones. Sí, en ese sentido, usted ha sido muy cauto precisamente con sus opiniones sobre las reformas, pero quisiera que de pronto me dijera, hablemos de la pensional. ¿Qué cree usted que es lo más conveniente para el país en materia de pensiones? ¿Qué cree que necesitan los adultos de la tercera edad en este momento? Bueno, yo hay algo que quiero decirle. A mí me parece irrespetuoso para con los colegas y con la Cámara Alta del Senado atreverse uno a mostrar unas simpatías o antipatías marcadas por una u otra de las propuestas. Yo creo que a nivel individual puedo tener algunas coincidencias o discrepancias con ellas, pero no voy a reemplazar la opinión ni a encauzarla, ni a intimidarla, ni a invadirla, la de mis colegas y compañeros, por lo que pienso que este país necesita reformas. Yo he sido ponente hace 30 años de lo que tenemos hoy y por ello también soy consciente de que hay que actualizar al país. Incluso hemos hecho propuestas avanzadas de que el país realmente necesita una reforma estructural en su modelo geopolítico y hemos hablado de las regiones autonómicas, que es realmente de fondo lo que este país necesita, el cambio de su vestido institucional. Estas reformas son reformas que vienen de momento conveniente a ser estudiadas por el Congreso. Lo que no se puede pensar es que van a salir como llegaron. Para eso existe el Congreso de la República. Y ahí tenemos que examinarlas libremente, tranquilamente, porque lo que vamos a decidir es el porvenir y el futuro de nuestro país. Ya vamos a hablar de las regiones autonómicas, presidente, porque es un proyecto que se ha causado muchas opiniones, pero para cerrar este tema, esta pelea por las reformas se genera un poco porque no ha habido quórum precisamente para terminar de destrabar la pensional. ¿Usted cree que es legítimo esa estrategia de la oposición de no armar quórum? Bueno, yo no voy a calificar la legitimidad, porque ella sí está calificada en los procedimientos, en las leyes, en las normas, en nuestro reglamento, y esto de no asistir al quórum es parte de las opciones que tienen las bancadas. Ahora van a endiablar que no se hace quórum cuando toda la vida los que hoy están en el gobierno hicieron no solamente eso, sino que disolvieron muchas veces decisiones. Pues yo quiero decirle al gobierno que tenga la capacidad de convencer a las bancadas que entren y que aprueben o que reprueben, pero tampoco van a deslegitimar el Congreso por cuenta de que no haya quórum. Yo le hago una convocatoria a mis compañeros de que podamos hacer el quórum, tramitar los impedimentos y estudiar las reformas, pero no entro a calificar o a descalificar lo que en el procedimiento parlamentario tiene una opción facultativa de realizarse. Yo lo que sí prefiero, por supuesto, es que tengamos la disposición de estudiar y decidir
no que el tiempo sea el que termine reprobando la reforma, sino sus contenidos, si no merecen la aprobación. Quiero que revisemos puntualmente 3 proyectos que ya van haciendo camino en el Congreso, incluso el suyo de regiones autonómicas, pero empecemos por uno que se radicó ayer, la posibilidad de revivir el transfugismo para muchos congresistas que quieren cambiarse de partido. ¿Qué opinión le merece ese proyecto? Pues que los presidentes de las cámaras tenemos la obligación de no adelantarnos y de no ser profetas ni predicadores de lo que no hacemos, sino que decimos. Por eso, así como me recomiendan, yo recomiendo que se tenga mucha prudencia a los partidarios de una u otra cosa que tengan. Seguramente la falta de alguna experiencia hace que sean mucho más emotivos, combativos, partidarios. Eso de ser tan partidario de una cosa o de la otra lo que hace es que lesiona la condición de las decisiones de las cámaras. Yo no entro hoy a conceptuar si me parece conveniente o no lo que se ha llamado el transfugismo. Yo dejo que el trámite de esa opción lo tenga mi Cámara, el Senado, y que cuando me corresponda decidir yo pueda votar y pueda incidir en el resultado, pero mientras tanto no voy a incidir en su trámite. ¿Y opina lo mismo de otra que está haciendo carrera, que es la que han llamado ley de punto final? Bueno, ese es otro tema muy importante para este país. Ha resurgido como una propuesta que antes se había considerado y no se había implementado. Esperamos que entonces sus promotores lo presenten y examinemos los argumentos que puedan hacerla conveniente o inconveniente. Hablemos de regiones autonómicas. Los gobernadores, los alcaldes están pidiendo mayor autonomía fiscal, mayor autonomía administrativa. ¿En qué se traduce su propuesta? ¿En eso? ¿En más plata o en más funciones para los mandatarios locales? Regiones autonómicas es un viejo anhelo, no es una propuesta mía. Yo lo que he hecho es tratar de entusiasmar nuestro ambiente de examen político. Nosotros no vamos a lograr la paz si no logramos superar los orígenes de la guerra. El origen de la guerra es fundacional, es el modelo bolivariano que siempre condujo a las naciones a la pobreza y al atraso y que es el que hemos tenido por 200 años. Es un modelo centrista, presidencialista, napoleónico y monárquico el que tenemos hoy en Colombia. Y eso no es culpa ni de Petro, ni de los que estuvieron antes, ni de los que vendrán después. Es culpa de los que no hemos podido plantear realmente una alternativa, y yo he querido agitar de nuevo frente a la resignación las posibilidades de las alternativas nuestras como país para hacerlo viable. Somos realmente una nación, de las más viejas naciones de Sudamérica con democracia, y la democracia nuestra no está en juego ni la vamos a poner en consideración, sino que hace parte de nuestro patrimonio histórico. Regiones autonómicas es una propuesta junto con quienes proponen federalismo o quienes insisten en la descentralización, es un camino para que podamos respirar en búsqueda del desarrollo, la riqueza y la paz. De tal manera que seguiremos en eso tratando de explicarle a los colombianos en qué consiste, y es que las regiones tengan autonomías para poder decidir su suerte y puedan encaminarse a que el Estado sea mucho más eficiente. Pero ¿cómo se tramita esa propuesta? ¿Va a ser una ley o depende, digamos, de un proceso un poco más arduo, más complejo? Nosotros hemos tenido el honor de la confianza del Congreso, porque primero fue el Senado y después la Cámara, que aprobó el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo que propusimos, que consigna las regiones autonómicas. Su implementación será un camino seguramente no tan corto como quisiéramos, pero no queremos que nuestros hijos como nosotros nazcan y mueran en la guerra. No nos resignamos, nos rebelamos contra eso, y por eso Regiones Autonómicas hoy ha logrado que en el país estemos pensando en esos caminos, porque ya sabemos que no sirve de nada, digamos, la oración romántica de sentarnos con quienes tienen como negocio la guerra, porque no llegamos a ningún lado. Tenemos que plantear cuál es el camino real de la paz, que es cambiar el modelo geopolítico centrista, presidencialista, por un modelo de autonomías regionales, que es lo que creemos que necesita nuestro país.
Usted es el presidente del Senado, pero no deja de ser un senador de la Alianza Verde. Y en el Congreso hay mucho ruido de divisiones, de excisiones del partido. ¿Qué está pasando adentro de la Alianza Verde? Bueno, como en todos los partidos, en el nuestro, que yo soy uno de sus fundadores hace 16 años, hay divisiones, hay diferencias, hay distancias, hay coincidencias. Yo le he recomendado a mi partido que no sea un partido de gobierno, sino que sea un partido independiente, pero el partido decidió otra cosa y espero que podamos reexaminar y tomemos una decisión en el Congreso de marzo o abril para que el partido sea un partido independiente y no un partido de gobierno, que tampoco lo ha sido. Quienes están ahí, de alguna manera, están a título personal, porque nunca al partido se le consultó sobre sus nombres, y aunque son nombres muy importantes y muy apreciados por nosotros, su representación es a título personal. Por eso sí hay diferencias en el enfoque, pero yo creo que tenemos que tomar una decisión prontamente sobre nuestra suerte y porvenir. Muchos senadores y representantes nos comentan que mucho de lo que suceda con eso depende de la llegada de la figura de Claudia López, que ya está con miras en 2026. Ya el presidente Uribe y el expresidente Uribe y el presidente Petro ya están mirando 2026. ¿Cómo va esa movida con Claudia López en el Partido Verde? No, Claudia López es una de las ofertas políticas de mi partido y su aspiración, por supuesto, legítima. No sabemos qué acogida habrá de tener, porque todo esto es a la suerte del trabajo político que se haga. Habrá algunos sectores que la acompañen, otros no. Vamos a estudiar diferentes opciones en el partido y le deseamos mucha suerte a la doctora Claudia López en su aspiración. Usted ahora detrás de cámaras nos decía que los medios le han dado mucho palo por un par de críticas y usted quiere como defenderse de eso. La primera es que en algún momento se señaló que usted tiene que hay muchas personas cercanas suyas en el Congreso contratadas, familiares. ¿Cuál es su respuesta a ese tema? No, ninguna, porque no es cierto. En el Congreso, en el Senado donde estoy, no hay ningún familiar contratado. Por supuesto, tengo la gran opción de consultarle a mi hijo y a un sobrino que ha sido consultor jurídico mío por muchos años en los temas parlamentarios, pero no contratado, ni es empleado, ni es funcionario. Y resulta de pronto mucho más interesante para el sensacionalismo de los medios registrar las cosas que pueden despertar algún tipo de curiosidad, pero no van a lograr conmover mi tranquilidad y mi seguridad. Yo llevo 45 años en la política y siempre mi faro ha sido tener mejor problema con los bancos que con los jueces. Y a mí ahora no me van a cuestionar, sino que me tendrán que demostrar dónde hay una irregularidad para que tenga veracidad algún tipo de crítica que quieran hacerme. Sí, y la otra precisamente es un par de indagaciones en la justicia sobre unos testimonios que dieron unos integrantes de una banda que se llama Los Rastrojos Costeños, de que supuestamente hay un vínculo entre usted y su primo, el senador David Name. ¿Cuál es su respuesta? Pues qué bueno sería que no dijera usted que son un par, sino que es una. Yo no sé por qué siempre tratamos de hacer al aumento lo que puede ser contrario. Vea que casi no registraron ustedes el tema de las regiones autonómicas, pero sí, cuando se llevan preso un senador, sí se convierte eso en un escenario, pareciera que eso que le complaciera. Ese no debe ser ni la esencia ni la nutrición de un medio de comunicación. Hay algo que sí, hace 10 años un criminal manifestó para buscar beneficios que a mí me habían beneficiado con unos votos en la costa, que están perfectamente verificados. La fiscalía, que para algunos es útil cuando ataca a los enemigos y no cuando es objetiva, nunca le prestó atención a algo que no tenía ningún tipo, pero entonces algún medio agitó en medio de pronto de algún tema pasional el tema de ese señalamiento, y la Corte terminó abriendo una indagación preliminar válida, que me complace mucho, para que sea la Corte y no la pasión de algunos el que decida cuál puede ser una irregularidad en mi caso, que es absolutamente descabellado cuando se dice que fui apoyado por una banda criminal para mi elección de hace una década. Ese punto queda claro. Y para cerrar, quisiera que volvamos a la agenda del Congreso, a la agenda del Senado. Hay mucho debate de control político, mucha moción de censura y reformas del gobierno, claramente. Ya quedan, creo que 3 meses, un poco más, para que se acabe la legislatura. ¿Alcanzará el tiempo para tramitar todo?
qué buena esta pregunta para que me permita aclarar lo siguiente. Cuando se presenta una moción de censura, para que sea válida su convocatoria se necesita cumplir unos requisitos y entonces una vez que lo cumplen es obligación de la mesa directiva convocar al debate respectivo. Ahí tenemos el próximo martes el debate sobre moción de censura planteado por un grupo de senadores al ministro de Defensa. Yo no puedo decidir sobre ello. Yo no puedo desconocer un mandato constitucional, entre otras cosas que antes se fugaban los funcionarios renunciando y después una reforma obliga a que el debate continúe y la votación se haga sobre el tema respectivo. Y como usted lo dice, el Congreso tiene la obligación de hacer el control político y nosotros tenemos la obligación de convocarlo, de tal forma que nos tocará buscar la maximización. Incluso le voy a dar una chiva. Después de esta semana espero convocar 3 días al Congreso semanalmente para que podamos agilizar el trámite legislativo. Entonces, para cerrar y para despedirlo, sus mensajes de tranquilidad, que habrá tiempo para discutir todo, tanto las reformas como lo que piden las otras bancadas. Yo le digo a usted, a los televidentes, a quienes nos registran, mi gran aspiración es que las reformas sean decididas, no que las liquide el tiempo, porque me parece que sería triste que el Congreso no tomara decisiones, sino que fuera el tiempo el que decidiera por él. Yo me propongo que las reformas vivan o mueran, pero con la decisión del Parlamento que más le convenga al país. Al presidente del Senado, Iván Name, muchas gracias a ustedes por conectarse también. Así que los esperamos en las próximas entrevistas y en otros contenidos que tenemos en www.elespectador.com.